El Evangelio. Llegamos al momento de la lectura del Evangelio. Ahora ya hablé un momento sobre lo que significa Evangelio cuando hablábamos del querigma y la misa. Evangelio es la buena noticia, es la predicación de la buena noticia. Y precisamente en la misa es donde se predica esta buena noticia de una manera muy clara y que nunca ha dejado de predicarse a lo largo de la historia. Se lee el Evangelio, se predica el Evangelio, se proclama el Evangelio. Ahora, esto es muy importante porque ¿qué es la buena noticia? No, nosotros no hablamos de qué es la buena noticia. Para nosotros la buena noticia es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que se ha hecho hombre como nosotros para salvarnos, muriendo en la cruz y resucitando. Y aquel que lo recibe se convierte en hijo de Dios. Esa es la buena noticia. Jesucristo es la buena noticia. Presta atención a esto que te voy a decir. Evangelio solamente es uno. Jesús es el Evangelio. Pero resulta que este Evangelio, Jesús, nos ha llegado el día de hoy en 4 versiones diferentes. Por eso decimos lectura del Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Pero es lectura del Evangelio según uno o el otro, pero es un solo evangelio. Ahora, alguien pudiera decir, ¿y por qué solamente 4? Bueno, la verdad es de que se escribieron muchos evangelios y esos los puedes encontrar en las bibliotecas o ya en la actualidad hasta por internet. Pero la Iglesia Católica ha discernido muy bien y ha tomado qué evangelios o qué versiones son oficiales y nos hablan verdad de lo que es y lo que hizo Jesús al salvarnos y redimirnos. De tal manera que si tú escuchas por ahí el Evangelio de Santo Tomás o el Evangelio de no sé qué, son lecturas apócrifas que tienen un valor histórico porque nos pueden hablar de cómo un sector de la vida cristiana creía en Jesús. Pero no están inspirados por el Espíritu Santo porque incluso muchos de ellos tienen errores. En estos evangelios que nosotros tenemos y que ocupan un lugar importante en la Sagrada Escritura, que la Iglesia los ha profesado como inspirados por el Espíritu Santo, nosotros a estos evangelios son a los que tendríamos que escuchar y prestar atención, porque es Jesús mismo la buena noticia que se nos da. Hay muchas otras preguntas que hacen de ¿y dónde está la infancia de Jesús? ¿Y qué pasó con San José? ¿Por qué ya no aparece? ¿Y en dónde sucedió? Y empiezan a hacer muchas preguntas que muchas veces son superficiales, porque el Evangelio no es una biografía de Jesús. El Evangelio no es una historia de Jesús. El Evangelio es Jesús mismo, es la buena noticia y los hechos que están ahí escritos en los evangelios, tienen como finalidad el mostrarnos quién es Jesús, lo que Él hizo para salvarnos. ¿En quién es Jesús? El Hijo de Dios vivo. ¿Y qué hizo para salvarnos? Nos habló del amor del Padre, testificó el amor del Padre a través de sus milagros, y nos hablan de su muerte y de su resurrección. Ese es el Evangelio. De que qué hizo cuando tenía 3 años, 4 años, qué hizo cuando cumplió 10 años. Eso es irrelevante. Porque el Evangelio no tiene como finalidad el mostrarnos biográficamente o históricamente quién es Jesús, sino más bien en la relación que tenemos con Él para salvarnos. Son 4 versiones que nosotros tenemos del Evangelio. La de Mateo, que el evangelista San Mateo presenta a Jesús como aquel que vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Jesús escribe para el Evangelio de San Mateo escribe para los judíos. Por eso continuamente vamos a estar escuchando como
para que se cumpliera el profeta, para que se cumpliera lo que se había dicho de él. Y cita mucho el Antiguo Testamento. Pareciese que el evangelista San Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés, porque la misma estructura del Evangelio parece que está presentando a Jesús como un maestro, como el libertador, como aquel de quien hablaban los profetas. San Lucas es diferente, porque San Lucas escribe para los paganos, para los que estaban afuera de Israel. Y el evangelista San Lucas pone a Jesús y presenta a Jesús como muy humano, muy misericordioso. En San Lucas encontramos las parábolas de la misericordia y el lugar que tiene la mujer en el Evangelio de San Lucas es muy especial. El Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo que tenemos, es un evangelio donde se presenta más a Jesús actuando. Él viene a hacer la obra del Padre. En el Evangelio de San Marcos, Jesús pareciese que siempre está haciendo algo, porque lo presenta como aquel que vino a trabajar, a salvarnos, a sanarnos. Marcos presenta a Jesús siempre trabajando. Y el evangelista San Juan presenta a Jesús como la revelación. O como algunos dicen, en el Evangelio de San Juan es Jesús mismo quien se presenta pronunciando los 7 yo soy. Ahora, si tú vas a las iglesias, sobre todo las iglesias más antiguas, te darás cuenta que en la cúpula o arriba del altar, usualmente hay 4 imágenes muy significativas que hacen alusión a los evangelios o a los evangelistas. A Mateo se presenta como un toro, como aquel que cumple el Antiguo Testamento, el sacrificio y que viene a superarlo. El Evangelio de San Marcos se representa como el león, como el primero que ruge y rompe el silencio. Algunos escritores intercambian estas dos imágenes, porque algunos dicen que Mateo se representa más como el león, porque el Evangelio de San Mateo presenta a Jesús también como un rey. Y el Evangelio de San Marcos, algunos dicen, se presenta como un toro, porque es Jesús quien está obrando, actuando como aquel que viene a trabajar. Pero el evangelista San Lucas se presenta como un ángel, como un hombre como un ángel, porque representa o simboliza la dignidad del hombre que se eleva en el amor misericordioso del Padre. Y el evangelista San Juan se representa con un águila, por aquel que eleva el vuelo muy alto a los horizontes místicos de la revelación. Así que cuando prestes atención al evangelio, lo primero que tienes que pensar es: ¿cuál es la versión que voy a escuchar hoy? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? Y ya con eso te va a dar una idea de cómo te está presentando el evangelista a Jesús. Y si prestas tú mucha atención, después la pregunta que tú tuvieras que hacerte es: ¿y cómo yo presento a Jesús a la generación que vive conmigo? Porque la idea es de que también nosotros seamos un evangelio donde los demás puedan leer, escuchar y experimentar a Jesús con nuestro propio testimonio. La postura del evangelio cuando estamos escuchando el evangelio es precisamente de pie y prestar atención, como cuando el rey entra y va a decir un sermón o un discurso, todos nos ponemos de pie. Pues así deberíamos de estar de pie, prestando atención a cada palabra que se está leyendo y proclamando del evangelio, porque es Jesús mismo quien habla. Ahora, hago solamente un paréntesis. ¿Y qué pasa si alguien no se puede poner de pie? Pues que permanezca sentado, pero la actitud debe de ser de alguien que está escuchando con suma reverencia, porque el evangelio viene a ser el centro de la liturgia de la palabra. Y el evangelio es precisamente el mejor manjar que estamos recibiendo en este momento, en el altar de la palabra. En el primer banquete es el evangelio, Jesús mismo, lo que queremos recibir en nuestro corazón. Si la primera lectura era prepararnos, si la segunda lectura era saber cómo los primeros cristianos recibieron a Jesús, hoy escuchamos, o en este momento escuchamos el evangelio. Y entonces deberíamos de escucharlo con todo amor,
para que las palabras no solamente lleguen a nuestros oídos, sino que entren hasta nuestro corazón.